Muchas de las actrices que marcaron nuestra infancia con telenovelas inolvidables hoy ya no están, y estoy seguro de que desconocías muchos de estos fallecimientos. Intérpretes que llegaron a nuestros hogares a través de producciones memorables y que, por diversas circunstancias, algunas trágicas y otras enigmáticas, se despidieron de este mundo dejando una huella imborrable en la historia de la televisión. ¿Recuerdas a la villana más despiadada de Cuna de Lobos? ¿O a la protagonista de Doña Bárbara, que luchó con valentía contra el cáncer? Pues prepárate, porque vamos a revelarte los secretos más oscuros detrás de sus muertes, las controversias que marcaron sus últimos días y las condiciones que rodearon sus despedidas. Quédate hasta el final, porque te contaremos sobre una actriz cuyo asesinato a manos de su compañero de reparto estremeció a todo un país. Y no es una exageración. Comenzamos con Edith González, la inolvidable protagonista de Doña Bárbara, Salomé y los ricos también lloran. Una mujer cuya hermosura solo era superada por su talento actoral y que literalmente trabajó hasta sus últimos días de vida. En 2016, Edith González recibió la devastadora noticia: cáncer de ovario en etapa avanzada. Lo que impactó a todos fue la sinceridad con la que enfrentó su diagnóstico. Lejos de esconderse, Edith compartió cada paso de su batalla a través de sus redes sociales. No tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a no vivir intensamente el tiempo que me quede, declaró en una de sus últimas entrevistas. Palabras que reflejaron la valentía con la que enfrentó su enfermedad. Lo que pocos saben es que, mientras luchaba contra el cáncer, Edith también enfrentaba una batalla legal. Lorenzo Lazo, su esposo, había iniciado trámites para obtener la custodia total de Constanza, la hija de Edith, con el político Santiago Creel. Una situación que, según allegados, generó un estrés adicional durante sus últimos meses de vida. La actriz falleció el 13 de junio de 2019. Pero lo más impactante fue que, según reveló su hermano, Víctor Manuel González, Edith había pedido que no se realizara un funeral público. No quería que la vieran deteriorada, confesó su hermano meses después de su muerte. Una decisión que generó todo tipo de especulaciones sobre su estado físico en los últimos días. Su partida dejó un enorme vacío en la televisión mexicana, pero también una lección de valentía para todos los que la siguieron durante su enfermedad. Daniela Pérez, joven actriz brasileña y protagonista de la telenovela Cuerpo y Alma, escrita por su propia madre, la reconocida autora Gloria Pérez, tuvo un desenlace que estremeció a todo Brasil. El 28 de diciembre de 1992, Daniela, de tan solo 22 años, fue brutalmente asesinada por su compañero de reparto Guilherme de Pádua y la esposa de este, Paula Tomás. El cuerpo de la actriz fue hallado en un terreno baldío, con 18 puñaladas, la mayoría en el cuello y el tórax. Lo más perturbador del caso fueron los motivos detrás del crimen. Se especuló que Guilherme estaba obsesionado con Daniela, y que, al ser rechazado, planeó el asesinato junto a su esposa, quien sentía celos de las escenas románticas que su esposo compartía con la joven actriz en la telenovela. Durante el juicio salieron a la luz detalles escalofriantes. Por ejemplo, la pareja había comprado las tijeras con las que perpetraron el crimen días antes, lo que evidenciaba premeditación. Además, Paula Tomás estaba embarazada cuando participó en el asesinato, un hecho que conmocionó aún más a la opinión pública. Guilherme de Pádua fue condenado a 19 años de prisión, pero solo cumplió 6, gracias a beneficios penitenciarios. Paula Tomás recibió una sentencia similar. Ambos están en libertad desde principios de los años 2000, algo que la familia de Daniela siempre ha considerado una grave injusticia. Gloria Pérez, madre de Daniela, dedicó su vida a buscar justicia y consiguió que se modificaran las leyes brasileñas sobre homicidio calificado. Mi hija no murió, fue asesinada, repite constantemente al referirse al caso que transformó para siempre la historia de las telenovelas en Brasil. Igualmente trágico, aunque por motivos distintos, fue el destino de Carla Álvarez. Recordada por su actuación en María Mercedes, junto a Thalía, se convirtió en una de las intérpretes más prometedoras de su generación. Sin embargo, su carrera y su vida personal estuvieron marcadas por continuas controversias relacionadas con presuntos problemas de alcoholismo y trastornos alimenticios. La actriz fue hallada sin vida en su departamento el 15 de noviembre de 2013. Según el informe médico oficial, falleció a causa de una neumonía agravada por un cuadro de desnutrición. Tenía apenas 41 años. Lo que muchos desconocen es que Carla había estado enfrentando durante años la anorexia y la bulimia, padecimientos que, según personas cercanas a ella, se intensificaron tras su divorcio del actor Alexis Ayala.
Sus dificultades con el alcohol también fueron de dominio público, especialmente después de que en 2012 fuera arrestada por conducir en estado de ebriedad. La controversia aumentó cuando, apenas un día después de su fallecimiento, Luis Segurrola Castro, su última pareja sentimental, ofreció una entrevista en la que afirmó que Carla se estaba destruyendo poco a poco y que él había intentado ayudarla sin éxito. Pero quizás lo más polémico fue la reacción de algunos colegas del medio. Cynthia Clipo, en una declaración controversial, aseguró: Carla se fue matando poco a poco. Todos lo sabíamos y nadie hizo nada. Estas declaraciones provocaron un intenso debate sobre la responsabilidad de la industria del entretenimiento frente a los problemas de salud mental de sus figuras. Su hermana, Adriana Álvarez, desmintió rotundamente que el fallecimiento estuviera relacionado con alguna adicción o trastorno alimenticio, asegurando que se trató únicamente de una neumonía mal atendida. Sin embargo, las especulaciones persisten hasta el día de hoy, convirtiendo la muerte de Carla Álvarez en uno de los casos más comentados del mundo del espectáculo en México. ¿Te está gustando este recorrido por las vidas de estas icónicas actrices? No olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre los secretos mejor guardados de tus celebridades favoritas. Y hablando de belleza deslumbrante e imagen impecable, no podemos dejar de mencionar a Christian Bach. La actriz argentina, naturalizada mexicana, conquistó al público con su papel en La Patrona y formó, junto a Humberto Zurita, una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Lo más controvertido de su fallecimiento, ocurrido el 26 de febrero de 2019, fue el absoluto hermetismo con el que se manejó. La familia emitió un breve comunicado donde informaba que había muerto a causa de un paro respiratorio, sin proporcionar más detalles. No hubo velorio, ni funeral público, ni siquiera se permitió que los medios cubrieran algún aspecto de su despedida. Esta actitud generó una gran cantidad de especulaciones, que iban desde una posible enfermedad degenerativa que la actriz no deseaba hacer pública, hasta rumores sobre una depresión severa que habría sufrido en sus últimos años. Lo cierto es que su hijo, Sebastián Zurita, en una entrevista realizada en 2021, reveló parcialmente el misterio. Mi mamá estuvo enferma mucho tiempo. Fue una enfermedad que ella decidió mantener en privado. Fue su decisión, y nosotros la respetamos. Sin embargo, nunca especificó de qué enfermedad se trataba, lo que alimentó aún más las conjeturas. Algunos medios llegaron a asegurar que Christian padecía esclerosis múltiple desde hacía años, mientras que otros afirmaban que sufría de un tipo raro de cáncer. La verdad continúa siendo un enigma celosamente resguardado por su familia, respetando así la última voluntad de la actriz, conservar su imagen impecable hasta el final. Pero si estas historias ya te parecen impactantes, prepárate para uno de los casos más escalofriantes de la televisión latinoamericana. No menos conmovedora fue la historia de Lorena Rojas, protagonista de El Cuerpo del Deseo. Su lucha contra el cáncer se prolongó durante 7 años y la enfrentó con una fortaleza que inspiró a miles de personas. Diagnosticada con cáncer de mama en 2008, Lorena pareció haber superado la enfermedad luego de someterse a una mastectomía y varios ciclos de quimioterapia. Incluso llegó a decir en una entrevista: "El cáncer me hizo una mejor persona, me enseñó a valorar cada instante". Lo que muchos ignoran es que, mientras combatía la enfermedad, Lorena también libraba otra batalla, su deseo de convertirse en madre biológica. Sus intentos se vieron frustrados debido a los tratamientos oncológicos, lo que la llevó a iniciar un proceso de adopción que culminó exitosamente en 2013, cuando logró adoptar a su hija, Luciana. La vida me quitó la posibilidad de ser madre biológica, pero me regaló a mi hija de la forma más hermosa, declaró en una de sus últimas apariciones públicas. Lamentablemente, en 2014 los médicos descubrieron que el cáncer había reaparecido, esta vez en el hígado. A pesar de los tratamientos, Lorena falleció el 16 de febrero de 2015, dejando a su pequeña hija, que apenas tenía 1 año y medio. Lo más controversial surgió tras su muerte, cuando se reveló que Lorena había dejado un testamento en el que designaba a su hermana, Mayra, como tutora legal de Luciana, excluyendo por completo a Jorge Mon, su pareja en ese entonces. Esta decisión generó una gran controversia y alimentó rumores sobre posibles tensiones en la relación, aunque nunca fueron confirmados. Quizás uno de los casos más impactantes fue el de Mónica Spir, ex Miss Venezuela y protagonista de telenovelas como Pasión Prohibida. Representaba el ideal de muchas jóvenes venezolanas, hermosa, talentosa y exitosa.
Había logrado consolidar una carrera internacional y era considerada una de las figuras más prometedoras de la televisión en habla hispana. Sin embargo, su vida tuvo un final trágico y abrupto. El 6 de enero de 2014, mientras viajaba por una autopista en Venezuela junto a su exesposo, Thomas Berry, y su hija de 5 años, Maya, sufrieron una avería en su vehículo. Mientras aguardaban asistencia, fueron atacados por una banda de delincuentes que les disparó en múltiples ocasiones, provocando la muerte instantánea de Mónica y Thomas. Lo que vuelve este caso aún más desgarrador es que la pequeña Maya sobrevivió al ataque tras recibir un disparo en una pierna. La niña presenció el asesinato de sus padres, un trauma inimaginable para alguien de su edad. Las autoridades venezolanas arrestaron a 7 individuos vinculados al crimen, miembros de una banda conocida como los Sanguinarios del Eje. El caso generó una profunda conmoción social y desencadenó protestas masivas contra la inseguridad en Venezuela, dejando en evidencia la grave crisis de violencia que atravesaba el país. Después de la tragedia, Maya quedó bajo la custodia de sus abuelos paternos en Florida, lejos del país donde sus padres fueron asesinados. En una entrevista reciente, el abuelo de Maya reveló que la joven, ahora adolescente, continúa con tratamiento psicológico para enfrentar el trauma vivido aquella noche. Otra pérdida que estremeció al mundo del espectáculo fue la repentina muerte de Mariana Levy, protagonista de La Pícara Soñadora. Es uno de los casos más impactantes y comentados de la farándula mexicana. El 29 de abril de 2005, mientras se dirigía con sus hijos y algunos amigos a un parque de diversiones para celebrar el Día del Niño, la actriz sufrió un infarto fulminante provocado por el terror que le generó un intento de asalto. Lo que vuelve este caso especialmente conmovedor es que Mariana murió literalmente de miedo. Según los testigos, al ver que varios hombres armados se acercaban a su vehículo, entró en un estado de pánico tan severo que su corazón no resistió. Pero la controversia apenas comenzaba. Tras su fallecimiento, se desató una intensa disputa legal por su herencia entre su viudo, José María Fernández el Pirru, y Talina Fernández, madre de Mariana. El conflicto incluyó acusaciones cruzadas sobre la administración de los bienes destinados a María Paula y José Emilio, los 3 hijos de la actriz. La situación se volvió aún más tensa cuando, apenas un año después de la muerte de Mariana, el Pirru contrajo matrimonio con la cantante Ana Bárbara, lo cual fue considerado por muchos como una falta de respeto hacia la memoria de la actriz. Esta relación, que duró pocos años, estuvo constantemente bajo la lupa mediática y generó más tensiones entre las familias. Hoy, a casi 20 años de su partida, José Emilio, el hijo menor de Mariana, ha hecho declaraciones contundentes, acusando a su expadrastro de haber malgastado la herencia que su madre les dejó. No nos quedó nada, afirmó en una reciente entrevista que volvió a colocar el caso en el centro del debate público. Y si hablamos de crímenes atroces, no se puede pasar por alto el caso de Julia Marichal, recordada por su papel como Doña Marta en Marimar. Su historia es, posiblemente, una de las más espeluznantes en la historia de la televisión mexicana. A los 83 años, fue cruelmente asesinada el 28 de junio de 2011, en circunstancias que parecían sacadas de una película de horror. Su cuerpo fue hallado en una cisterna dentro de su propia vivienda, con evidentes signos de haber sido golpeada hasta morir. La investigación reveló que José Luis González, un hombre que trabajaba esporádicamente para ella realizando reparaciones en el hogar, fue el autor del crimen con el objetivo de robarle. Lo más escalofriante del caso fueron los detalles revelados durante el juicio. El agresor confesó haber atacado a la actriz con un martillo en la cabeza y, posteriormente, arrojado su cuerpo a la cisterna para ocultar el delito. Además, permaneció en la vivienda durante horas tras el asesinato, robando pertenencias de valor y durmiendo en la cama de la víctima. El caso conmocionó a la comunidad artística, no solo por la crueldad del crimen, sino también por el abandono en el que vivían muchos actores de la tercera edad que, como Julia, terminaban sus días en soledad y en situación de vulnerabilidad. González fue sentenciado a 50 años de prisión, la pena máxima en México para casos de homicidio calificado. Mucho más discreta, aunque no menos significativa, fue la partida de Selmira Luzardo, actriz colombiana reconocida internacionalmente por su papel de Catalina Ángel en Yo Soy Betty, la Fea. Falleció el 13 de marzo de 2014 a causa de un cáncer gástrico que mantuvo en secreto hasta sus últimos días. Lo que pocos conocen es que Selmira, a pesar de su exitosa trayectoria en la televisión, pasó sus últimos años alejada del ojo público y enfrentando dificultades económicas.
Según revelaron algunos de sus colegas tras su fallecimiento, la actriz había invertido todos sus ahorros en proyectos teatrales que no resultaron rentables. Fernando Gaitán, creador de Betty, la Fea, confesó en una entrevista que el personaje de Catalina Ángel fue creado especialmente para Selmira, debido a su elegancia natural y su habilidad para encarnar a una mujer de clase alta colombiana. La actriz murió en la más estricta privacidad, acompañada únicamente por sus familiares más cercanos. Sin embargo, su funeral se convirtió en un emotivo homenaje multitudinario, donde el elenco completo de la telenovela se reunió para despedir a quien consideraban una maestra de la actuación. Aunque esto no es todo. A continuación, viene uno de los casos más controversiales de esta lista. Se trata de Evangelina Elizondo, una de las grandes figuras femeninas de la televisión mexicana y rostro emblemático en telenovelas como El pecado de Oyuki, La intrusa y Soñadoras. Su porte distinguido y su voz inconfundible marcaron a varias generaciones. Pero detrás del glamour se ocultaba una mujer que no temía enfrentarse al sistema. Evangelina fue de las primeras actrices en hablar con franqueza sobre el machismo en Televisa y sobre el abandono que sufrían las actrices veteranas, lo cual le generó múltiples enemistades dentro del medio. A las mujeres se nos castiga por envejecer, a los hombres se les aplaude, declaró en su momento con una contundencia que incomodó a muchos. Lo que pocos recuerdan es que, en sus últimos años, libró una intensa batalla legal por los derechos de sus obras como autora y compositora, enfrentándose incluso a editoras musicales con las que había colaborado durante décadas. Además, en su autobiografía, Evangelina confesó que fue víctima de violencia intrafamiliar durante su juventud, una revelación que conmovió profundamente por provenir de una figura considerada un símbolo de fortaleza y distinción. Falleció el 2 de octubre de 2017, a los 88 años, sin homenajes televisivos ni grandes despedidas. Sin embargo, lo que más generó polémica fue que su fallecimiento pasó prácticamente inadvertido en los medios, como si se hubiera cumplido su amarga predicción: a las actrices mayores, nadie nos quiere ver morir. Sus admiradores lo interpretaron como un acto de injusticia y desmemoria imperdonable hacia una mujer que dejó huella en la cultura mexicana. Pero si existe una villana que ningún fanático de las telenovelas puede olvidar, esa es Catalina Creel, el personaje más icónico en la historia del género, interpretado magistralmente por María Rubio en Cuna de Lobos. La actriz falleció el 1 de marzo de 2018, a los 83 años, debido a complicaciones derivadas de una afección respiratoria. Lo que muchos desconocen es que María permaneció alejada de los escenarios durante los últimos 10 años de su vida a causa de problemas de salud que eligió mantener en la intimidad. Según reveló su familia tras su partida, la actriz padecía Alzheimer, una enfermedad que fue deteriorando progresivamente su memoria, hasta el punto de que en sus últimos días ya no recordaba haber dado vida a la inolvidable Catalina Creel. Esta confesión conmocionó a sus seguidores, ya que María siempre había sido extremadamente reservada con su vida personal y había solicitado expresamente a sus seres queridos que no revelaran detalles sobre su estado de salud. Otra controversia que envolvió sus últimos años fue la disputa en torno a los derechos del personaje de Catalina Creel, cuando Televisa decidió realizar un remake de Cuna de Lobos en 2019. Aunque María ya había fallecido, muchos consideraron una falta de respeto a su legado que otra actriz asumiera ese papel tan emblemático. Paz Vega fue quien interpretó a Catalina Creel en la nueva versión. Recibió duras críticas por parte de los seguidores de la versión original. Entre las grandes damas del cine de oro mexicano que también brillaron en las telenovelas destaca Marga López, figura inolvidable de Los ricos también lloran y Colorina. Falleció el 4 de julio de 2005, a los 81 años, víctima de un infarto agudo al miocardio. Nacida en Argentina pero nacionalizada mexicana, Marga participó en más de 80 películas y decenas de melodramas, convirtiéndose en una de las artistas más admiradas del medio. No obstante, sus últimos años estuvieron marcados por conflictos familiares poco conocidos por el público. Lo que pocos sabían es que Marga tuvo una relación sumamente tensa con su hijo Carlos, fruto de su matrimonio con Carlos Amador. Según declaraciones de su familia tras su fallecimiento, madre e hijo pasaron los últimos 5 años de vida de la actriz sin dirigirse la palabra, debido a diferencias irreconciliables sobre asuntos personales y profesionales. Esta situación llevó a Marga a modificar su testamento poco antes de morir, dejando gran parte de su patrimonio a organizaciones benéficas en lugar de a su único hijo. La decisión desató un escándalo familiar que llegó a los medios de comunicación.
Otra controversia poco conocida en torno a Marga López fue su supuesta rivalidad con Silvia Pinal, la cual, según se cuenta, se prolongó por décadas y habría comenzado cuando ambas competían por obtener los papeles protagónicos en las películas del afamado director Emilio "El Indio" Fernández durante los años 50. ¿Te están gustando estas historias sobre las grandes divas de la televisión? Déjanos un comentario contándonos cuál de estas actrices te conmovió más, y no olvides suscribirte para disfrutar de más contenido como este. Otro caso que dejó a un menor en situación de orfandad fue el de la actriz colombiana Adriana Campos, reconocida por sus interpretaciones en Victoria y Decisiones. Su desenlace fue trágico y conmovió a toda Colombia. El 3 de noviembre de 2015, ella y su esposo, el empresario Carlos Rincón, fallecieron cuando su camioneta cayó al río Cauca, luego de que Rincón perdiera el control del vehículo. Lo más desgarrador de esta historia es que la pareja dejó huérfano a su pequeño hijo, Jerónimo, de tan solo 1 año de edad. Sin embargo, hay un detalle que pocos conocen. Días antes del accidente, Adriana había anunciado en sus redes sociales que estaba embarazada de su segundo hijo, lo que vuelve aún más doloroso el desenlace. Las circunstancias del accidente generaron una ola de especulaciones. Algunos medios llegaron a insinuar que podría haberse tratado de un suicidio motivado por presuntos problemas económicos de la pareja. No obstante, las autoridades confirmaron que se trató de un accidente ocasionado por el mal estado de la carretera y las intensas lluvias. La custodia del pequeño Jerónimo dio origen a una disputa legal entre las familias Campos y Rincón. Finalmente, los abuelos maternos obtuvieron la tutela del niño, aunque debieron atravesar un proceso judicial que expuso públicamente las diferencias entre ambas familias. También dejó un importante legado Silvia Derbez, madre del reconocido comediante Eugenio Derbez y figura de telenovelas clásicas como Angelitos Negros y La Recogida. Falleció el 6 de abril de 2002 a causa de un cáncer pulmonar que mantuvo en reserva hasta sus últimos días. Lo que pocos saben es la complicada relación que Silvia tuvo con Eugenio, debido a su rechazo inicial a que su hijo se dedicara a la comedia. Ella, actriz de formación teatral y especializada en drama, consideraba que la comedia era un género de menor valor artístico y deseaba que Eugenio siguiera sus pasos en la actuación seria. Esta diferencia de visiones generó conflictos entre madre e hijo durante años, hasta que Silvia finalmente reconoció el talento de Eugenio y decidió respaldar su carrera. Sin embargo, según ha revelado el propio actor en varias entrevistas, le habría gustado que su madre viviera lo suficiente para presenciar el éxito internacional que él alcanzó tiempo después de su fallecimiento. Otro aspecto polémico y poco difundido de la vida de Silvia fue su vínculo con Ernesto Alonso, el afamado productor apodado el Señor Telenovela. Aunque nunca fue confirmado públicamente, en el medio se rumoreaba que mantuvieron una relación sentimental durante años, la cual habría influido favorablemente en el desarrollo profesional de la actriz. No menos controvertida fue la historia de Irma Lozano, actriz de rostro angelical y voz refinada, recordada por sus actuaciones en telenovelas como El privilegio de amar, Muchachitas y Rubí. Durante décadas encarnó a la madre ideal en la pantalla, pero detrás del telón, su vida personal fue mucho más compleja. En 2013, Irma falleció a los 69 años tras una ardua lucha contra un cáncer bucal, enfermedad que mantuvo en secreto incluso para parte de su familia. Lo que más revuelo causó fue la tensa relación con su hija, la también actriz María Rebeca. Años antes de su muerte, Irma se había distanciado casi por completo de su entorno familiar y amistoso, y las versiones sobre un conflicto no resuelto con su hija se convirtieron en tema frecuente en la prensa del espectáculo. Además, su incursión en la política como diputada por el PAN generó numerosas críticas, tanto por su limitada actividad legislativa como por haber aprovechado su notoriedad para acceder al cargo. Muchos colegas la señalaron por haberse apartado del gremio actoral y por priorizar su proyección mediática por encima de un verdadero compromiso con las causas que representaba. A pesar de todo, su funeral fue uno de los más concurridos del ámbito artístico, y su legado quedó inmortalizado en los personajes que marcaron a toda una generación. Para cerrar este recorrido por las grandes divas que nos dejaron, no podemos dejar de mencionar a Lilia Aragón, actriz de carácter que participó en innumerables telenovelas, muchas veces interpretando a madres o villanas de fuerte personalidad. Falleció el 2 de agosto de 2021, a los 82 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Lo más polémico de sus últimos años fue su faceta como sindicalista y política. Como secretaria general de la Asociación Nacional de Actores, ANDA,
Lilia denunció constantemente las injusticias laborales que sufrían los actores de la tercera edad, lo que le valió enfrentamientos con importantes productores y ejecutivos de televisión. Según declaraciones de algunos de sus colegas, después de su muerte, Lilia fue vetada de varias producciones debido a su activismo sindical, lo que complicó sus últimos años profesionalmente. Otro aspecto controversial fue su breve incursión en la política como diputada federal por el PRD. Durante su gestión fue criticada por su poca asistencia a las sesiones del Congreso, justificando sus ausencias con compromisos artísticos que, según sus detractores, debían ser secundarios a su responsabilidad como legisladora. A pesar de estas controversias, Lilia Aragón es recordada como una de las últimas grandes damas del teatro y la televisión mexicana, cuya trayectoria de más de 6 décadas la convirtió en un referente indiscutible para las nuevas generaciones de actores. Las historias que hemos revisado hoy nos muestran que, detrás del glamour, los reflectores y la aparente vida perfecta de las estrellas de telenovela, existen realidades muchas veces dolorosas, trágicas y sorprendentes. Desde asesinatos brutales como los de Mónica Spir y Daniela Pérez, hasta enfermedades mantenidas en secreto como las de Christian Bach y Edith González, pasando por muertes repentinas como la de Mariana Levy, cada una de estas actrices dejó una huella imborrable en la televisión hispanoamericana. Sus vidas y sus muertes nos recuerdan que la fama tiene un precio, a veces demasiado elevado. La exposición pública, las presiones de la industria y la dificultad para preservar una vida privada son factores que marcaron la existencia de todas estas divas que hoy recordamos con nostalgia y admiración. Quizás, el legado más importante que nos dejan no está solo en sus personajes memorables, sino en las lecciones sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante, independientemente de cuántos reflectores nos iluminen. ¿Te gustaría conocer más historias sobre las grandes estrellas de la televisión hispana? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. También puedes dejarnos en los comentarios qué otra actriz o actor te gustaría que incluyéramos en nuestros próximos especiales. Recuerda, detrás de cada personaje inolvidable hay una historia real que merece ser contada. Hasta el próximo video.